Bienvenidos a nuestros estudios. Comencemos evocando nosotros la idea fundamental que uno de los objetivos de nuestra vida es crecer, desarrollarnos plenamente, alcanzar ese desarrollo de las infinitas posibilidades contenidas en nuestro organismo, en nuestra naturaleza. Pero como una premisa para este desarrollo, para este crecimiento, es la satisfacción de todas las necesidades de nuestro organismo. Y generalmente, cuando nosotros tratamos de satisfacer nuestras necesidades, inmediatamente nos complicamos, muchas veces nos emproblemamos y surge entonces problemas por aquí, por allá. Esta tarde vamos a estudiar nuestro tema, cómo resolver problemas con éxito. ¿Hay alguien aquí presente que no tenga problemas? Bueno, creo que todos tenemos una multitud de problemas por atender, por resolver en nuestra vida diaria. Problemas familiares, problemas conyugales, con nuestros hijos, problemas profesionales, laborales, de trabajo, sociales, políticos, en nuestro vecindario. Es decir, que muchas veces sentimos que nos falta tiempo, nos falta energía para atender, para enfrentar esa diversidad de problemas. Si reflexionamos profundamente, nos damos cuenta que la vida en sí misma tiene como objetivo nuestro crecimiento interno profundo, psicológico, emocional, social, físico, y que podemos comenzar con la idea de que la vida es como una escuela para el crecimiento personal. La vida es como un gimnasio psicológico, donde los instructores son todas aquellas personas que se relacionan con nosotros directa o indirectamente. También podríamos afirmar que la vida es un trabajo. Es un trabajo sobre sí mismos, porque sin este trabajo nosotros llevaríamos un crecimiento realmente lento y quizás sin lograr grandes metas. También decimos que la vida es un medio, no es un fin. Pero en esta escuela de la vida, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aprender a vivir. Saber vivir implica la idea de vivir en armonía consigo mismos, en armonía con los demás, en armonía con la naturaleza. Saber vivir es encontrarle un sentido a nuestra vida, darle un sentido a nuestra vida, buscar la trascendencia en nuestra vida, ayudarnos, desarrollarnos y ayudar a los demás. Eso implica la idea saber vivir, la idea de que nosotros estamos más allá del éxito o del fracaso. Estamos más allá de ganar o de perder. Estamos en el proceso de crecimiento interior. Todos los aquí presentes, todos nosotros como humanidad, estamos acá para aprender, para crecer, para desarrollarnos y para alcanzar esa autorrealización íntima del ser. Bueno, podríamos nosotros decir, pero con tantos problemas que tengo, no me queda tiempo para aprender a vivir.
con tantos problemas que tengo, no puedo yo dedicarme a ese crecimiento. Esa pregunta da en el clavo. Señores, saber resolver nuestros problemas es saber vivir. Saber vivir implica que usted sea eficiente en su vida, que usted sepa satisfacer sus necesidades oportunamente, adecuadamente. Saber vivir implica la idea que usted puede alcanzar esos deseos que tiene en su vida y que muchas veces son el motor para levantarse cada día con entusiasmo. Cuando nosotros hablamos de saber vivir, no pensemos que es acumular grandes riquezas necesariamente, acumular una gran fortuna, tener muchas propiedades, carros, mujeres, sexo, placeres, diversiones, pasando sobre muchas personas, pasando sobre todo y sobre todos, cayendo en corrupción, cayendo nosotros quizás en grandes degeneraciones o faltándole a la ley. No. Tampoco saber vivir implica la idea de nacer, crecer, desarrollarnos, sufrir, reproducirnos, morir y sin saber para qué vivimos. ¿Para qué tanto sufrimiento y tanta carrera y tanta prisa? Saber vivir implica que usted poco a poco encuentra la trascendencia de su vida. Poco a poco llega usted a un descubrimiento de eso de lo que usted es y de lo que busca en esta existencia. Generalmente hablamos que los problemas nos acosan tanto que no nos permiten siquiera vivir, especialmente en ciertas épocas de nuestra vida. Estudiemos entonces en detalle qué entendemos por esta palabra tan común, tan trabajada por nosotros como son los problemas. Primeramente, hablemos que los problemas son lecciones por aprender. Los problemas son un llamado de atención de la vida para poner atención en ciertas áreas, para que nosotros nos dediquemos a aprender ciertas situaciones, cosas, asuntos que hemos relegado, que hemos pospuesto, y cuando ya no se puede más, aparece como problema y aparece la urgencia, la emergencia de atenderlo. Recuerde, un problema es un llamado de atención de la vida. Cuando la vida quiere entregarnos un conocimiento, cuando la vida quiere capacitarnos o que continuemos nuestra capacitación, generalmente no nos entrega ese conocimiento, esa sabiduría así, en forma directa. No, sino que es como un buen regalo que viene envuelto. Viene bien empaquetado, viene bien embalado, con papel de regalo, con un lacito. Y usted entonces recibe el problema y tiene que quitarle el lacito, el papel de regalo, sacarlo de la caja. Y ahí llega el conocimiento, la experiencia, la sabiduría, la capacitación. ¿Quién sino Dios el que puede saber lo que nosotros estamos necesitando aprender? ¿Quién sino la vida para enseñarnos lo que estamos necesitando en nuestro crecimiento interior? También podemos plantear la idea de que un problema es una oportunidad.
Recuerde usted, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para aprender, es una oportunidad para que usted pueda sacar a flote todas sus capacidades, todos sus conocimientos, todas sus virtudes, sus talentos. Un problema es una oportunidad para que usted se descubra a sí mismo hasta dónde da, qué es todo lo que usted puede hacer, qué es todo lo que usted puede dar ante una situación exigida, exigente, ante un problema grande, fuerte, duro. Ante esa situación, usted puede saber de qué está hecho exactamente. Hay una anécdota muy interesante en la cual se cuenta que la hija, ya una chica de 28 años, se acerca a su padre y le dice que realmente está a punto de tirar la toalla ante tantos problemas con su pareja, tantos problemas en su trabajo, tantos problemas de familia, de amigas, y que realmente está desesperada y piensa irse a vivir a otro lugar. El padre, ya un hombre maduro, la lleva a su trabajo y como era un chef, entra a la cocina, inmediatamente, mientras conversaba, pone 3 ollas con agua sobre la estufa y les prende, y mientras conversa, el agua llega a hervir. Las 3 ollas estaban ya con agua hirviendo. Siguen conversando de los problemas de la hija y en la primera coloca zanahorias. En la segunda coloca 4 huevos. Y en la tercera coloca un puñado de granos de café. Después de hervir por un rato, apaga la cocina y le dice a la hija, mira, saca las zanahorias y tócalas. Saca los huevos y saca los granos de café. Y le dice, bueno, pero ¿de qué se trata esto? Mira, las zanahorias llegaron a la olla duras, fuertes, pero al enfrentar la circunstancia del agua hervida, de hervir con el agua, se han puesto blandas y casi se hacen papilla. Los huevos llegaron frágiles, líquidos en su interior, y ante el agua hirviendo se han puesto duros. Y en cambio los granos de café, estos han tenido una capacidad de sacar un aroma muy agradable, de teñir completamente el agua, convirtiéndola en algo agradable, y ellos no han cambiado. Más bien han cambiado el agua hirviendo. De esta misma manera, hay personas que ante los problemas duros, ante las situaciones fuertes de la vida, quizás la pérdida de un ser querido, quizás la pérdida de un buen trabajo de muchos años, etc. Quizás llegamos duros y fuertes como la zanahoria, pero ante una grave circunstancia terminamos blandos y casi deshaciéndonos. O como otras personas que ante una situación dura, más bien el corazón se les pone así, áspero, duro, y se vuelven unas personas quizás crueles, amargadas, duras hacia todas las otras personas que los rodean. Siguiendo la alegoría de los huevos que al ser cocinados pierden esa flexibilidad, esa ductibilidad de lo líquido y se tornan sólidos. Y por último, hay personas como los granos del café, que entre más exigidas sean las situaciones, entre más duras sean las situaciones, ellos dan lo mejor de sí y son capaces de cambiar el ambiente donde se da esta situación, aportar algo agradable y aromático como el café. Así diríamos. Un problema es una oportunidad para que usted
se descubra. Un problema es una oportunidad para que usted sepa de qué está hecho, quién es en el fondo. Recuerde, por ejemplo, la biografía de Gandhi, que en Sudáfrica, ante los problemas que sufrían sus compatriotas de discriminación, él pudo descubrir ahí su vocación de luchar por la independencia de su país. Los problemas son oportunidades que se presentan una sola vez. Recuerde, oportunidades particulares se presentan una sola vez. Tenemos que tratar de ver los problemas no desde un punto de algo negativo. Quitémonos la idea con relación a esta palabra, problema. Quitémonos todo lo que le rodea sobre un asunto negativo, feo, desagradable, y generalmente lo unimos a sufrimiento, a preocupación, a angustia, desesperación, ansiedad. Esto, diríamos, son las palabras que rodean a este vocablo de problema. Otro punto importante es que al hablar de un problema debemos tener claro que contiene 3 elementos. Primeramente, hablamos de que todo problema trae dentro de sí la solución. Recuerde, dentro del mismo problema está la solución. Segundo, trae una experiencia. Siempre nos deja al final una experiencia o una enseñanza, diría usted. Nos deja información, enseñanza, experiencia. Y tercero, también trae una fecha de caducidad. Bien, son elementos que encontramos dentro de un problema. Por otro lado, también hablemos de la universalidad de los problemas. En esta vida, todos nosotros estamos en proceso de crecimiento y por lo tanto, todos tenemos problemas. Aquí no hay nadie que diga que no tiene problemas por resolver, por atender. Los únicos que no tienen problemas por atender generalmente son los difuntos, son los muertos. Ellos están muy quietitos y muy tranquilos por allá. Si usted tiene problemas, lo felicitamos. Es un signo de vida. Es un signo que usted todavía tiene tiempo para aprender. Tiene vida para seguir creciendo. Entonces, todos tenemos problemas. Y véalo desde ese lado positivo también. Aunque tengamos 60, 70, 80 años, si enfrentamos situaciones desafiantes, problemas, situaciones bastante exigidas, recordemos que estamos todavía en posibilidad de aprender, de crecer, de desarrollarnos. Lo que pasa es que a veces pensamos que tal vecino, tal compañero, que muchas veces nos gusta aparentar o dar la impresión de que no estamos pasando por graves problemas o que no somos tan sufridos en los problemas, nos da la impresión de que fulanito parece que no tiene grandes problemas, de que menganito parece que no está pasando nunca por situaciones difíciles. No, lo que pasa es que todos tenemos problemas muy diferentes de acuerdo a nuestro nivel de ser. Cada uno genera, atrae los problemas que le rodean de acuerdo a su propio nivel de ser, a su propio nivel de saber. Así son los problemas que nos rodean. Y entonces resulta que estos problemas muchas veces se repiten y se repiten. ¿Por qué?
Porque resulta que mientras que nosotros no aprendamos a resolverlos adecuadamente, estos vuelven a presentarse de nuevo. Usted diría que la vida es una gran maestra, tan buena maestra que mientras que no aprendamos a resolver esos problemas, realmente nos los mantiene repitiendo. Usted diría que esto funciona como allá, como en el colegio. Allá cuando estudiábamos en la secundaria, el profesor, si veía que había deficiencia en resolver ecuaciones de primer grado, inmediatamente nos daba más ejercicios, hasta que nosotros lográbamos tener la destreza, la habilidad de resolverlos fácilmente. Igual es la vida, con la única diferencia que aquí no puede comprar el pase de año. Aquí usted no puede comprar y no puede realmente hacer trampa. No, aquí en la vida los problemas cambiarán cuando usted aprenda a atender, a resolver esa situación eficientemente, eficazmente. Entonces, los problemas tienden a repetirse y como hemos venido estudiando, primeramente usted tiene que resolver situaciones interiores, usted tiene que desarrollar destrezas, habilidades o desarrollar virtudes que le ayuden a atender esa situación. La palabra virtud implica pues un adiestramiento. Por ejemplo, usted ha escuchado que ese chico es un virtuoso del violín, es decir, que realmente lo toca muy bien. O usted dice, mi sobrina realmente es una virtuosa del piano, es decir, toca hermoso el piano, lo domina completamente. Entonces, en muchos problemas nos encontramos con la situación que tenemos que desarrollar una habilidad, una destreza, desarrollar una virtud. O, por otro lado, eliminar ciertos defectos, ciertos yoes que son la raíz, la causa de estos problemas. Hablamos que nuestro nivel de ser tiende a que se nos repitan los problemas. Si a usted se le repite 3 veces el mismo problema, esto es un llamado de atención para que usted comience a capacitarse en ese aspecto. Imaginemos que llega el fin de mes y cada vez que llega el fin de mes tengo problemas en tener reunida la plata para el pago del arriendo de la casa. Y cada vez el mismo problema. Llega fin de mes y corro apuros y tengo angustias y tengo carreras por pagar a tiempo el arriendo de la casa. O peor aún, no tengo y no completo el arriendo de la casa y tengo que posponerlo, tengo que pedir disculpas, tengo que esconderme cada fin de mes. Usted puede ver ahí en este ejemplo que la causa sería una desorganización económica, una falta de presupuesto, quizás una indisciplina económica. Es normal que de vez en cuando se nos enferma un hijo, es normal que pasa alguna situación muy particular y se nos descuadra el presupuesto y nos atrasamos en ese pago, pero no puede ser posible que todos los meses tengamos el mismo problema y pasa un año, pasan 5 años y pasamos 8 años arrendando en una casa y cada mes el problema y cada mes la misma situación. Usted diría que hasta que esta persona, este personaje, no aprenda a vivir con un presupuesto, no aprenda a tener una organización en su vida económica o no aprenda a generar más recursos, a ganar más plata para tener suficiente para su pago mensual. Entonces, dése cuenta que cuando hablamos de problemas, estamos hablando, si se les repite 3 veces, es un llamado de atención. Si el mismo problema se nos repite 7 veces o más, usted diría es una emergencia.
Pero si se le repite 10 veces o más, usted diría que entonces es una urgencia, algo urgente que usted tiene que atender, tiene que aprender, tiene que capacitarse. Pero podemos darnos cuenta que en nuestra vida hay problemas que nos acompañan por 5 años y no los resolvemos. Nos acompañan décadas. Yo tengo compañeros que han estado luchando por dejar el tabaco desde hace 22, 23 años. Y todavía dejan unas épocas, vuelven otras épocas, dejan bajo un método, bajo quizás los parches, bajo quizás las dietas, etcétera, y vuelven y recaen con el tabaco. Problemas que los sostenemos por décadas. Y más aún, usted puede ver que hay problemas que pasan de generación en generación. Sí, muchas veces el pleito ese de la finca, ese pleito que tenemos con los linderos de la finca, con los vecinos de la finca de al lado, lo tuvieron nuestros abuelos, lo tuvieron nuestros padres y ahora no lo hemos resuelto todavía por ese río que pasa ahí dentro de la finca del vecino y dentro de la finca nuestra. O usted ha visto de que a veces la abuela es una madre soltera, la hija es una madre soltera y ahora la nieta también está embarazada como madre soltera. Hay situaciones de vida que muchas veces pasan de generación en generación y como que no aprendiéramos la lección. Recuerde, hablar de problemas es hablar de aprendizajes, de capacitarnos. Entonces, quedemos claros por qué se repiten los problemas. Se repiten de acuerdo a nuestro nivel de ser. Se repiten por falta de crecimiento interior, porque no desarrollamos las destrezas, las habilidades, las virtudes necesarias, porque no nos capacitamos, porque no eliminamos ciertos defectos, vicios, apegos, pasiones que nos hacen repetir y repetir estas mismas situaciones de vida. Muy bien, pasemos ahora a hablar de qué entendemos por la palabra problema. ¿Cómo está constituida esta palabra? Si nos damos cuenta cuando conversamos con nuestros amigos, cuando conversamos con la familia, a veces le damos diferente significado a esta palabra. ¿Por qué? Porque la palabra problema implica varias ideas. Primeramente, digamos que la palabra problema implica la actitud, la forma mental, la actitud, la reacción que genera en mí una situación física. Si yo tengo una deuda de $100,000, ese es el hecho físico. Pero esa situación puede crear en mí preocupación, angustia. Esa situación genera en mí una actitud, genera una reacción que me mantiene, que me pongo mal genio, que me pongo irascible. Esa es la parte psicológica de esta palabra. Su reacción, su actitud ante una situación. O pongamos otro ejemplo más sencillo. Supongamos que usted llega a mediodía cansado de una mañana dura de trabajo, una mañana con situaciones tensas en el trabajo y situaciones, diría usted, bastante desagradables con clientes, un poco de mal genio, impaciencia, y usted llega a la hora del almuerzo a su casa. Y cuando usted llega, encuentra que la casa está en desorden, Nuestra Señora no ha arreglado la casa
y tampoco, diríamos, tiene el almuerzo listo. Y cuando usted llega, le dice, oye, mijo, hazme favor, anda a la tienda y compra 3 limones para preparar la limonada. Y usted así cansado como llega, usted reacciona mal, usted reacciona impaciente, usted se descompone y dice, no, entonces mejor me voy a almorzar a otro lugar. Y sale golpeando la puerta y se va. Usted podría decir que la situación era sencilla. Simplemente faltaban los limones para preparar la limonada en el almuerzo. Pero usted hizo de eso una cosa terrible, se disgustó, contestó mal, se salió tirando la puerta y se dañó el almuerzo. Esa reacción, escribámoslo acá, esa reacción, la actitud que usted toma, la forma mental, la preocupación, eso es lo que muchas veces llamamos problema. Es la parte que corresponde a nuestra reacción emocional, nuestra reacción mental, nuestra actitud en general ante las situaciones de vida. Usted podría haber respondido en este ejemplo, bueno, mi amorcito, estoy cansado, ha sido una mañana muy difícil para mí, más bien tomemos agua con el almuerzo, sirvámonos un vaso de agua y comamos tranquilos. ¿Se da cuenta? Ante una situación, usted podría decir, tuve un problema al llegar a mi casa, pero básicamente se está refiriendo a la reacción psicológica, a la forma mental, a la actitud. El segundo aspecto de la palabra problema ya es la situación en sí. La situación, el hecho real. La situación, el evento, el hecho real. Esto es físico. Ya si tengo una deuda de $100,000 y tengo como plazo 6 meses, entonces tengo que atender esta responsabilidad, esta obligación. Ese es el hecho. Nosotros decimos que la forma mental se disuelve. La situación se resuelve. Y luego encontramos nosotros las causas del problema. Y las causas del problema, para que no se nos esté repitiendo y repitiendo, estas causas se eliminan. Entonces hablamos de 3 aspectos del problema: la forma mental, la situación real y las causas. Estos 3 conforman lo que entendemos por la palabra problema. Vamos ahora a ir tratando una por una. Vamos a aprender a disolver la forma mental, disolver la preocupación, cambiar esa reacción. Vamos a tratar de resolver, vamos a aprender cómo resolver la situación física y real. Y por último, vamos a tratar de aprender cómo eliminar causas. Comencemos hablando entonces que se disuelve esa forma mental, esa actitud, esa reacción. El primer paso es recordar una técnica muy buena que es, dése cuenta, que en la vida física todo es tan transitorio. Todo tiene una incertidumbre tan grande. Todo en la vida física es tan cambiante. Entonces, esta situación que ahora le preocupa, esta situación que quizás le asusta por unos momentos, recuerde que pasa,
¿qué pasará? Entonces, traiga a su mente el hecho que para disolver esta forma mental, recuerde, todo pasa y lo que queda es siempre un aprendizaje. Para esto se requiere que usted respire profundo y se ubique en el presente, se ubique en el aquí y ahora y traiga esa sabiduría, ese conocimiento que todo pasa. Hay un cuento muy interesante en el cual se dice que un rey muy sabio, llegado ya a ciertos años, llama a sus mejores artesanos, a los joyeros, y les dice que necesita que le preparen un anillo hermoso, pensando en dejárselo luego al hijo y el hijo que pase al nieto, y que sea de un diamante muy fino y hermoso, pero que este diamante se pueda levantar y que al levantarse, al abrirse en el anillo, adentro encuentre un mensaje con pocas palabras y que ese mensaje sea inspirador y con mucha sabiduría para que le dé aliento a su hijo, a él mismo y a sus descendientes ante una situación grave y terrible. Bien, los artesanos comienzan a trabajar en este anillo y luego llama a sus consejeros, a sus sabios, magos y también a los sacerdotes de su reino y les pide que en una corta frase resuman mucha sabiduría y que sea una frase que le ayude a uno, a él especialmente, a salir de una situación difícil. Todos se llevan la tarea y después de mucho tiempo los artesanos finalmente entregan un hermoso anillo y luego los sabios no encuentran cómo resumir tanta sabiduría en 2 o 3 palabras. Hasta que un viejo consejero del padre del rey, que sobrevivía todavía, le entrega un papelito y le dice: mira, esta sabiduría no es mía. Cuando trabajé con tu padre en situaciones muy difíciles, él llamó a grandes maestros iluminados y en una de esas contacté, atendí, acompañé a uno de ellos que asesoraron a tu padre y me dejó esta frase. Pero por favor no la leas. Ponla en el anillo y cuando se necesite, ahí es el momento en que la abras. Se cuenta que pasaron unos años y de repente este reino fue invadido por otro reino y el rey tuvo que huir y cuando estaba huyendo, él escondiéndose entre el bosque, huyendo y huyendo, llegó hasta la orilla de un gran barranco, de un acantilado y se sintió completamente, por un lado ya acercándose la soldadesca para prenderlo y asesinarlo y por otro lado este precipicio. En esos momentos tan desesperantes, él se acordó del anillo y lo abrió para ver esa frase. Y ahí encontró una frase de 2 palabras. La frase era: todo pasa. Y en ese momento en que él leyó esta frase, se tiró al suelo, se escondió debajo de unos matorrales y la soldadesca pasó, se alejó y no lo capturó. Luego el rey, con mucho trabajo, se acercó a otros sobrevivientes y con el tiempo volvió a organizar su ejército y volvió a reconquistar su reino. Cuando estaba celebrando, cuando todos estaban felices de haber reconquistado el reino, se acerca el anciano y le dice: en este momento de celebración, también tienes que leer la frase. Y cuando estaban ahí en los festejos, el rey de nuevo abre el anillo, destapa el diamante y encuentra ahí en el fondo la frase que dice: todo pasa. Esta es una enseñanza profunda de que ante las situaciones más adversas,
ante los momentos más felices, usted no pierda la conciencia. Usted tenga esa profundidad de recordar que todo pasa. Cuando usted esté muy angustiado, desesperado, aterrorizado ante un problema, ante una situación, recuerde, respire profundo y trate de recordar, todo pasa. Pregúntese también, ¿qué importancia tendrá este problema en 15 años? ¿Qué importancia tendrá esto en 10 años? Muchas veces nos hacemos problemas porque el niño quebró un jarrón familiar. Muchas veces nos enojamos con nuestra pareja por algún problema que si nos preguntamos qué importancia tendrá esto en 10 años, nos vamos a dar cuenta que ninguna. Ya ni recordaremos el tema, ni recordaremos el asunto. Entonces, recuerde la frase, todo pasa, y acompáñela con la pregunta, ¿qué importancia tendrá esto que me preocupa tanto en 10 años? ¿En 15 años? Muy bien. El otro punto siguiente, para que usted disuelva esa preocupación, esa identificación que usted tiene, es precisamente que usted aprenda a no identificarse con la situación, con el problema. Trate usted de olvidar el problema. ¿Y cómo hacemos para olvidar el problema? Porque dése cuenta que para usted tener unas soluciones profundas, nuevas, frescas a su problema, usted primeramente tiene que estar en calma. Si usted adentro tiene muchos conflictos, tiene muchas contradicciones, si usted realmente no sabe lo que quiere, si hay una contradicción interior, si hay conflictos, no hay paz, no hay armonía. Y para que usted pueda resolver bien un problema, tiene que disfrutar de calma, de paz, de tranquilidad. Entonces, lo primero es que no se identifique tanto con esa situación. Que usted pase y se olvide del problema por unos momentos, para luego retomar el tema y con cabeza fresca, usted vea todo el cuadro de situación y encuentre una solución. ¿Y cómo vamos a lograr esa calma? Pues bien, vea usted la siguiente práctica. La ansiedad, la preocupación, cuando usted se siente desesperado, todo esto es emocional. Usted diría que si estudiamos al ser humano, encontramos que tiene una parte intelectual, como lo hemos estudiado, otra parte emocional y una tercera parte motriz o motora. La parte emocional está completamente en caos. Usted está asustado, preocupado, identificado con este asunto. Usted está ansioso. Este centro emocional está sin control. Trabaja sin control. Entonces, imaginemos que este centro emocional es como un elefante loco. Imagínese usted cómo será un elefante loco, sin control. Pues en la India, allá en el Asia, donde la gente en lugar de caballos utiliza elefantes, y usted sabe que para esta gente que trabaja el campo, que trabaja con estas bestias, tampoco tiene tantos recursos, y si un elefante se enferma, se pone loco, pues
sería muy oneroso matarlo. Tratan de seguir aprovechando a esta bestia de carga. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Al elefante loco lo obligan a trabajar poniéndole a un lado un elefante cuerdo y al otro lado otro elefante cuerdo. De esta manera, el elefante que queda en el centro está obligado a seguir cargando los troncos en el río, seguir cargando lo que se requiera. Lo obligan a continuar trabajando. Imaginemos que esa es nuestra situación. Entonces, usted primeramente va a comenzar con este elefante cuerdo. Con el centro intelectual, usted comience a relajarse, a hacer una práctica de relajación. Conforme usted se va relajando, intelectualmente, usted se va concentrando en cada parte de su cuerpo. Intelectualmente, desde la mente, usted ordena a sus músculos, nervios, tendones, relajarse. Entra a un ejercicio de relajación y el centro motor, el cuerpo, va acompañando esa relajación. En nuestros ejercicios de relajación deliberada, una relajación dirigida, usted va a aprender a que conforme los músculos se sueltan, conforme el cuerpo físico se va relajando, poco a poco el centro emocional también se calma. Haga usted un ejercicio de relajación dirigida desde la parte intelectual. Usted va dirigiendo su relajación con música clásica. Usted va dirigiendo su relajación en una posición horizontal, acostado, boca arriba. Entonces el cuerpo, que no miente, el cuerpo no nos miente, la postura del cuerpo, los movimientos del cuerpo, los gestos, todo esto demuestra el estado emocional en el que vivimos. Y si lo vamos relajando, estos dos elefantes cuerdos obligan a a que avance al mismo ritmo, a que se calme. Cada vez que usted sienta que su estado mental es muy angustioso, usted recuerde esta práctica de los 3 elefantes que deben trabajar al unísono completamente. Otra práctica que le ayuda mucho para que baje su ansiedad y su preocupación es la lectura. La lectura de libros espirituales, la lectura de libros de autoayuda, todo lo que sean espiritualidad, todo esto le ayuda a que usted entre en un estado de calma. Recuerde, con estos ejercicios lo que queremos es prepararlo a usted para que alcance la calma, la tranquilidad y luego pueda atender la situación. Otro ejercicio muy importante es la aceptación. Acepte el momento presente tal cual es. Recuérdelo. Respira profundo, toma un estado de conciencia diferente, nuevo, y usted acepte su vida como es. Acepte su vida como está. Ubíquese en el presente, póngase presente. De esta manera, usted se olvida un momento de esta situación tan grave. Otro aspecto, otra práctica muy importante que podemos poner acá también es ponga a trabajar otro centro. Es decir, si usted está muy preocupado, usted sabe que el centro emocional es el que está alterado. Entonces, levante de su escritorio, salga de su oficina y haga algo físico, haga algo manual, haga algo con el centro motor. Póngase a ordenar el archivo,
póngase a ordenar las gavetas, limpie un poco esas carpetas que están sobre su escritorio, o si estamos en la casa, vaya usted y cámbiele la llanta al auto, póngase a hacer alguna tarea física, o vaya a jugar un partido de vóley, vaya a jugar un partido de fútbol, vaya usted a nadar esta tarde, esta noche, y haciendo este ejercicio físico, este deporte, usted cambia de centro, pone a trabajar este centro. Si usted sabe que el centro emocional es el que está alterado, entonces vaya usted y trabaje con el centro intelectual. Póngase a hacer otra actividad intelectual. Póngase a revisar el presupuesto familiar. Póngase a leer uno de los libros que le encantan a usted. Entre a YouTube y vea usted algún video sobre un tema distinto, diferente al de su problema. Si es el centro emocional, póngase a hacer oración, escuche música clásica, lea usted poesía, por ejemplo, ponga a trabajar otro centro. O quizás también vaya con su pareja, vaya con su esposa, etcétera, converse con ella, que usted se sienta acompañado, hable sobre el problema, cuéntele el problema, desahóguese con alguien de confianza. Esto es otro punto muy importante que usted puede utilizar para disolver esta forma mental. Recuerde, hable, converse, desahóguese. Usted necesita alguien de confianza, como cuando decimos un paño de lágrimas con quien hablar de sus problemas. Y si por último usted no tiene nadie de confianza, entonces recuerde esa técnica que tanto conocemos, que usted coloca una silla al frente, le pone usted un cojín o le pone usted su chaqueta ya a esa silla y usted comiéncele a contar esta situación, este problema tan íntimo, tan grave, tan terrible, de tal manera que usted al hablar, usted se escucha, usted se va escuchando y comienza a ordenar las ideas. Todos estos son puntos que le van ayudando a disolver la forma mental. Siguiente punto es que usted confirme que su actitud hacia el problema es más importante que el hecho mismo. La actitud que usted toma ante una circunstancia que llamamos problema determina cómo vive usted esa forma mental. Ahí implica una reacción de todo su organismo ante esa situación. El siguiente punto es nuestras prácticas de respiración profunda. Usted recuerde, es importante que usted suelte el cuerpo, suelte el organismo, lo expanda, lo relaje a través de ejercicios de respiración. Luego, que usted entre en oración. Recuerde que las cosas que no se nos ocurren a nosotros, se le ocurren a Dios. Si usted tiene a Dios, a su Dios íntimo de su parte, lleva todas las de ganar. Tenga esa confianza, esa fe en sí mismo. Y el siguiente punto es la meditación. Recuerde que la mente funciona como el disco duro. En el disco duro únicamente está lo que usted ha puesto, la información que usted ha cargado en el disco duro. Ante un problema nuevo, usted necesita soluciones nuevas, diferentes. Pero en ese disco duro de la mente no hay nada nuevo, solo lo que usted ya cargó. Es en la conciencia donde puede aparecer soluciones frescas, nuevas,
completamente innovadoras, soluciones originales. La meditación es la práctica que le va a dar a usted esa posibilidad de hacer contacto con su conciencia y desde el fondo de su conciencia que surjan nuevas soluciones. Con estos puntos, 7 puntos, queremos que usted esté claro de cómo disolver la forma mental. Ahora pasemos al siguiente punto, la situación. La situación, el hecho real, se resuelve. Para comenzar a resolver el problema, la situación física, entonces usted debe de partir del hecho que debe estar muy tranquilo. Recordemos la anécdota en la cual llega el discípulo ante el maestro y le dice: maestro, necesito que me ayudes a resolver un grave problema que tengo. El maestro lo ve, se lo queda viendo con atención y le dice: sabes, regresa mañana. El discípulo vuelve al día siguiente, el maestro lo observa y le dice: oye, está bien, puedo ayudarte, pero antes de eso tengo sed. Vamos a tomar agua. Vamos al río. Lleva el cubo de agua. Y cuando caminan y llegan hasta el río, el maestro agarra el cubo de agua, revuelve un poco el agua, trata de limpiarla un poco de las hojas, toma el cubo de agua y se lo presenta al estudiante y le dice: ¿qué? ¿Ves el fondo? Entonces el discípulo dice: no, maestro, no veo el fondo. Déjelo a un ladito y que se siente. Esperaron y después de unos minutos comenzó a sentarse en el agua y el maestro le dice: ¿ves el fondo? Sí, maestro, ahora veo el fondo. Igual estás tú. Mientras que estés así tan preocupado, tan ansioso, tan desesperado, no puedo ver el fondo. No te puedo ver el fondo. No te puedo ayudar. El primer punto para resolver un problema, recuerde, es que usted necesita objetividad. Usted necesita objetividad y para esto usted tiene que estar tranquilo, en calma. Tómese todo el tiempo necesario para recuperar su calma, su objetividad, su tranquilidad, su paz interior. Segundo punto, no dude. No dude que todo problema tiene solución. No existen problemas sin solución. Todo problema tiene solución. Tercero, la solución de todo problema está dentro del mismo problema. Téngalo presente, no lo olvide. La solución de todo problema está dentro del mismo problema. Entonces, tenga tenacidad. Sea usted perseverante. Tenacidad, perseverancia. No se dé por vencido. Puede llevarle años, puede llevarle décadas, pero usted con tenacidad puede superar cualquier problema. Ya pusimos unos ejemplos hace unos minutos sobre hay problemas que nos llevan 5 años, 10 años, 15 años o a veces toda una vida. Tenga continuidad, tenacidad, perseverancia. Y ante la perseverancia no hay problema que se resiste. Siguiente punto importante es consulte con la almohada. ¿Cómo es esa práctica de consulte con la almohada? Esta práctica es muy bonita. Resulta que todos tenemos el subconsciente, nuestro subconsciente personal y también existe el subconsciente colectivo. Ahí en ese subconsciente
es como una biblioteca, es como un gran archivo. Ahí está todo, todo el conocimiento. Para que usted tenga acceso al subconsciente, necesita, imagínese usted una biblioteca grande, y ahí está el bibliotecario, un viejito que está ahí como bibliotecario y está entretenido leyendo. Usted necesita tocarle, llamarle, y entonces él lo atiende. Pero como él está tan entretenido, necesita que usted le toque por lo menos 43 veces. Conforme usted va haciendo esto, él se molesta, se fastidia y finalmente se levanta y lo atiende. Entonces, usted ve que muchas culturas han usado los rosarios, han usado los mantras para entrar en el subconsciente. Consultar con la almohada quiere decir que cuando usted va a la noche, usted se acuesta, apaga la televisión, apaga el radio, apaga la luz, y ya metido en su camita cómodamente, usted comienza a hacer la pregunta del problema. ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Me voy a viajar a Italia o me quedo acá en Ecuador? Usted plantee la pregunta síntesis completa de su problema y repítala. Haga el planteamiento una vez, 2 veces, 30 veces, 40 veces, mínimo 43 veces. Y luego duérmase. El subconsciente trabaja y luego cuando usted se despierte, usted va a sentir la respuesta. Usted va a tener esa certeza de esa respuesta. O también puede darse el hecho de que usted se levanta, se prepara, entra a su día, sus carreras, va al trabajo y de repente, en cualquier momento, ¡zas!, se le viene la respuesta. Y usted siente esa certeza, esa seguridad. Mucha gente le llama corazonadas, otra gente le llama intuición, alguien le llama el instinto, pero esta práctica funciona. Recuerde que hemos estudiado que durante las horas del sueño, usted se desprende con los otros cuerpos internos, usted sale al mundo astral y puede traer la respuesta, hacer contacto con su conciencia, con su ser. Entonces ahí encontramos nosotros, consulte con la almohada. Esta es toda una práctica que implica procesos bastante profundos. Si es posible, tómese un vaso de agua antes de entrar a la práctica, antes de irse a acostar, porque el agua sirve de un vehículo para que se dé esa transferencia de información, llamamos nosotros. Siguiente punto. Para resolver un problema, necesitamos de un estado de conciencia superior al que lo originó. Un estado de conciencia diferente y superior. Por ejemplo, imaginemos que usted el fin de semana pasado, tomados unos 3 whiskies, después de tomar unos 5 whiskies, usted realmente ofendió a una persona o quizás se portó un poco grosero con alguien y ahora usted tiene ese problema y tiene que enfrentarlo. Usted necesita un estado de conciencia distinto y superior para solucionar esa situación, pedir disculpas, quizás presentar sus excusas, etc. Igual, si usted en un apuro, igual tuvo un accidente de tránsito, quizás usted se endeudó apresuradamente, ahora en un estado de conciencia superior tiene que resolver esa compra compulsiva que usted hizo en determinado momento. Bien, siguiente punto. Muy importante también. Todo es dual en la vida. Recuerde, así, todo palo tiene 2 puntas. Todo es dual en la vida y tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo.
Trate usted de ver, de encontrar el lado positivo. Trate usted de aprovechar las ventajas de esta nueva situación. Recuerde, ante un problema hay dos aspectos, dos puntos bien definidos. Lo positivo, las ventajas, los beneficios y las desventajas. Bien. Siguiente punto. Cuando nosotros tenemos un problema, tenemos que darnos cuenta con claridad que la mejor manera de atender un problema es ponerle atención, buscar un momento oportuno, reunir toda la información, usted averigüe, consulte, busque ayuda profesional, pida ayuda, acepte la ayuda, haga todas las investigaciones necesarias y reúna toda la información sobre ese tema, sobre ese asunto. Cuando usted ya tiene toda esta información, entonces recuerde con toda claridad que la peor manera de atender un problema es huyendo, posponiéndolo, no queriéndolo atender. No, tan pronto como usted ya reúne la información, haga un intento por resolverlo. Intente resolverlo. Si no le funciona, no se preocupe, porque el problema va a repetirse. El problema queda ahí pendiente de su solución. Usted vuelve a hacer otro intento, diferente, de otra manera, con otra solución. Si no logra solucionarlo, tranquilo, el problema vuelve a aparecer. Lo peor es que usted no intente nada. Lo peor es que usted posponga indefinidamente ese problema. O peor aún, que huya del problema. Bien, otro punto también muy importante es que usted tiene que tratar en todo lo posible de dividir el problema en sus partes más importantes. Divida el problema y luego priorice qué es lo más urgente por hacer. Si tenemos una deuda de $100,000, lo más urgente que usted tiene que hacer es presentarse, dar la cara, ir a hablar al banco, pedir una extensión de tiempo. Divida el problema en sus partes. Comprométase a pagar en varias partes, quizás en 4 pagos, en 3 pagos. Pida nuevos plazos, renegocie el crédito. ¿Qué diríamos? Esto es muy importante. No se esconda, no huya del problema, enfrente el problema y luego divídalo en sus partes y vaya atendiendo una por una de acuerdo a las prioridades. Otro punto importante es no se tome problemas ajenos. Con frecuencia, muchas veces nosotros queremos darle resolviendo el problema a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la familia. No. Recuerde que cada uno de nosotros tiene sus lecciones por aprender. Los problemas, dijimos, son lecciones por aprender. Usted no puede solucionarle los problemas a todo mundo. O como dice el dicho, nadie aprende por cabeza ajena. Deje que sus hijos solucionen sus problemas. Deje que su esposa solucione sus problemas. Usted tiene la responsabilidad, la obligación de solucionar sus propios problemas. No sea héroe de problema ajeno. No se meta, no sea metidito a resolver los problemas del otro. Esto es muy importante. Otro punto también es coopere
con lo inevitable. Hay situaciones de vida en las que no podemos hacer mucho, no podemos hacer más. Por ejemplo, cuando se nos muere un ser querido, cuando alguien está pasando por una enfermedad terminal. Ahí nosotros sabemos que ya no depende de nosotros, que ya no podemos hacer más ante una muerte, y peor si es una muerte inesperada. Entonces, cooperar con lo inevitable implica que usted tenga aceptación ante esa situación, aceptación ante el hecho, aceptación con comprensión. Recuerde que ante un problema no es que falta hacer algo, falta saber algo. Eso nos da la aceptación ante lo inevitable. Si nuestro hijo nos dice que se va a casar a la edad de 19 años o 20 años, o si nuestra hija nos dice que ella va a estudiar tal profesión que nosotros no nos gustaría que estudie, pero tenemos que tener una aceptación ante ciertas cosas de la vida. Recuerde, colabore con lo inevitable. Otro punto importante también es aprenda a decir no, pero que sea un no de frente, que sea un no con sinceridad, viendo a los ojos, que sea un no categórico, un no que usted no tenga que repetirlo, un no que lleve toda su sinceridad. Cuando usted no aprende a decir no, muchas veces entra en problemas porque hace las cosas que no quiere hacer. Y luego termina usted resentido con la persona. Y más aún, usted termina resentido, molesto con esa persona, y usted lleva como una libretita donde va anotando todas las cosas que usted ha hecho por ella. Las cosas que usted no hubiera querido hacer, mas sin embargo las ha hecho por compromiso, por quedar bien. Y luego cuando usted necesita algo, pide, exige, cobra, pasa la factura. Y si le dicen que no, usted saca su listita y le dice, mira, yo aquí te acompañé, hice esto por ti aunque no quería. Y usted, si no se lo hacen, entonces cae en resentimiento. Entonces, un punto importante es eso. Luego, algo importante es acción inmediata. No se duerma, no pierda tiempo. Después de que usted ha seguido todos estos pasos, usted entre en una acción inmediata. No posponga. Entre a hacer los primeros pasos por prioridades. Usted entre inmediatamente. Actúe usted inmediatamente. Recuerde, la perseverancia, la tenacidad, la seguridad, el valor. Tenga usted valor para enfrentar la situación. Tenga el valor para usted con voluntad iniciar una acción inmediata. Siguiente punto. Anote todas las posibles soluciones conforme las va encontrando o conforme se le ocurren. Lleve una libreta de anotaciones y vaya anotando esas posibles soluciones. Recuerde que hay momentos en que nos estamos afeitando o estamos en la mesa o estamos conversando con alguien y se nos ocurre, se nos prende el foco, como decimos, una posible solución. Tan pronto como usted pueda, vaya anotando esas posibles soluciones. Muy bien, después de haber seguido todos estos pasos, ahora entremos a las causas.
Las causas de nuestros problemas son dos. Recuerde, dos. Primero, el deseo. Segundo, el temor. Temor o miedo. Estas causas las trabajamos para eliminarlas completamente. Las causas se eliminan. Para esto usted tiene que avanzar en nuestros estudios, avanzar en nuestras prácticas, para que usted cada vez, diríamos, vaya aprendiendo a vivir sin formarse tanto problema. Vaya aprendiendo a vivir satisfaciendo sus necesidades, alcanzando esos deseos, pero tampoco viviendo con esa angustia del deseo no satisfecho. Recuerde que el deseo tiene algo particular, que mientras que usted está intentando satisfacerlo, lo intenta satisfacer, usted comienza a sentirse ansioso, impaciente. Si no alcanza su deseo, usted comienza a frustrarse, y si pasa un tiempo y no lo alcanza, usted ya se decepciona, se frustra y puede caer hasta en una depresión. Pero por otro lado, si usted alcanza el deseo, pronto se harta, se cansa y salta otro deseo. Y así vivimos. El deseo, la ambición, la codicia, la avaricia, todas estas palabras hacen que usted, entre más grande sea el deseo, más grande es el problema. Entre más exótico es el deseo, más exótico será el problema. Si usted desea tener una mascota, pero como mascota desea tener un caballo de pura raza, lógicamente que ese deseo, ese gusto, ese capricho, como quiera llamarle, implica que usted tendrá que tener una finca, usted tendrá que tener una gran propiedad para mantener ese caballo de pura raza. Recuerde, el deseo siempre, vivir bajo el deseo es vivir bajo un tirano muy fuerte. Cuando nosotros aprendemos a vivir y vamos despertando conciencia, conforme usted poco a poco avanza en su trabajo espiritual, entonces se va dando cuenta que el deseo va disminuyendo. Usted puede ser una persona que sea muy proactiva, que sea una persona con mucha actividad, una persona muy emprendedora, pero no necesariamente bajo la fuerza del deseo. Usted puede vivir haciendo cosas por iniciativa, pero no corriendo detrás de un deseo. El deseo tiene como causa un vacío interior. La causa del deseo es un vacío profundo. Ese vacío profundo es nuestra nadidad espiritual. Conforme usted va despertando conciencia, el deseo disminuye. Y la otra causa es el miedo, el temor. El miedo más grande es el miedo a sí mismo. El miedo a sí mismo va acompañado del miedo a la muerte, a que nosotros desaparezcamos, a nuestra destrucción total, a desaparecer. Ese es el gran miedo. Entonces resulta que conforme usted va trabajando en conocerse a sí mismo, conforme usted se descubre, se estudia, se conoce a sí mismo, el miedo va desapareciendo. Los miedos van bajando de intensidad. Pongamos un ejemplo. Usted tiene su vehículo, un vehículo, digamos, del año 2015. Pasan dos cosas.
O usted ya está deseando cambiar su carro, desea otro carro mejor, o usted tiene miedo de perder el que ya tiene, pero no vive tranquilo. O está deseando cambiarlo o teme perderlo. Igual con nuestra pareja. O usted está deseando cambiar de pareja, o usted tiene miedo de que la pareja lo deje, lo abandone, se vaya con otro. Dese cuenta, no vivimos en paz. Entonces la raíz de la mayoría de nuestros problemas precisamente es el deseo y el temor. Detrás del deseo usted puede encontrar la virtud de la aceptación. Aquí lo opuesto al deseo es aprender a vivir con lo indispensable. Aprender a vivir y ser apreciativo de lo que ya tiene, de lo que tiene usted en este momento, de su familia, de sus padres, de sus hijos, de su casa, de lo que tiene. Aprender a vivir, a disfrutar, a apreciar lo que ya tiene. Y deje usted de sufrir en base al deseo. Aquí hablamos nosotros de aceptación, de aprender a vivir con lo que tiene. Y aquí, en el temor, en cambio, el opuesto sería la confianza, la fe en sí mismo, la confianza en la vida, la confianza en las personas que le rodean, la confianza en Dios, la confianza en sí mismo. Pero esto se va cultivando, se va desarrollando conforme usted se conoce a sí mismo. Recuerde, ¿qué es lo que nos da miedo? Lo que ignoramos. Todo lo que desconocemos nos da miedo. Y entonces, como no nos conocemos a sí mismos, entonces sentimos mucho miedo. Cuando usted comienza a meditar, conforme usted se dedica a su meditación diaria continuamente, conforme usted vive autoobservándose permanentemente, usted se va descubriendo, conociendo y baja el miedo, baja el miedo. El deseo pertenece al ego. El miedo también es del ego. Pongamos ejemplos. ¿Cuál será el deseo de la pereza? El deseo de la pereza, por supuesto, que es no hacer nada o no hacer mucho, hacer lo mínimo posible. ¿Cuál será el terror de la pereza? Por ejemplo, el miedo de la pereza sería que le toque hacer todas las tareas, que le toque hacer muchas tareas, que tenga que hacer algo trabajoso. ¿Cuál será el deseo de la lujuria? El deseo de la lujuria sería sexo, sexo, sexo. ¿Cuál será el miedo de la lujuria? El miedo de la lujuria es que nadie le pare zona, que nadie se interese por esa persona, o la impotencia sexual, que no pueda tener sexo, sería el terror de la lujuria. Como usted se da cuenta, tanto el deseo como el miedo pertenecen al ego. Tenemos tantos deseos como yoes. Tenemos tantos miedos como yoes tengamos. Recuerde. Bien, entonces aquí va una historia muy bonita. El cuento se llama La camisa del hombre feliz. Y el autor es León Tolstói. Es un cuento muy hermoso y aquí lo vamos a resumir. Resulta que el rey sabio, allá en el norte de Rusia, el zar, se enferma. Un rey muy justo, sabio, muy querido y con mucha riqueza. Comienza a enfermarse, sus médicos lo tratan, no pueden mejorarlo, se va agravando, llaman a los magos, llaman a los brujos, a los curanderos, y nadie puede ayudarle. Finalmente aparece entonces un desconocido, medio mago, medio brujo, que viene allá de la lejana Siberia, y aparece, lo examina, lo ausculta muy bien y dice: yo tengo la solución. El problema que tiene el rey es que está muy triste.
muy triste. Y la forma de curarlo es poniéndole una camisa, que vista una camisa de un hombre feliz. Y todo el mundo se ríe. Le dije, pero eso es muy fácil. A ver, señor primer ministro, préstenos la camisa. Y el primer ministro dice, no, yo no soy feliz. Yo tengo un problema de salud. A ver, el otro ministro, préstenos su camisa para ponérsela al rey. Dice, no, yo tampoco soy feliz, porque mi hija está pasando por graves problemas. A ver, el otro ministro. Y así le fueron preguntando a toda la nobleza que prestara una camisa y todos confesaron que no eran felices. Se acercaron a los hombres más ricos del reino, le pidieron prestada una camisa, pero ellos dijeron que en cambio no tenían poder, que no eran felices. Le preguntaron a muchos sabios y médicos que prestaran la camisa y dijeron que no eran felices. Le pidieron a los sacerdotes una camisa y dijeron que ellos tampoco eran felices. Y el rey cada día se iba poniendo más enfermo, más grave. Salieron todos los mensajeros por el reino, se esparcieron por todo lado y buscaron un hombre feliz. No lo encontraron, no lo encontraron. Todo el mundo decía que le faltaba algo, fama, poder, dinero, riquezas, hijos, etc. Finalmente, cuando ya venían los últimos de vuelta y con las manos vacías, pasan por una casa y había un hombre sencillo, que en las ventanas ni estaban bien cubiertas, ni vidrios tenían. Pero el hombre estaba con sus hijos y sentado a la orilla de la chimenea, cantando y muy feliz con sus hijos. Le tocan la puerta y le preguntan, ¿tú eres feliz? Él dice, sí, yo soy feliz. ¿Y cómo así tú eres feliz? ¿Y aquí nadie es feliz? Sí, yo soy feliz porque ni deseo tener otra casa, ni tengo miedo de que me quiten mi casa. Ni deseo otros hijos, ni tengo miedo de que mis hijos se mueran. Ni deseo otra mujer, ni tengo miedo de que mi mujer me abandone. Soy feliz. Se cuenta que entonces, inmediatamente, los soldados le pidieron que prestara la camisa para correr al rey. Y entonces el hombre se abre sus pieles y cuando se abren las pieles encuentra que no tenía camisa. Y no hubo ninguna camisa de un hombre feliz para salvar al rey. Esa es la situación de la humanidad en general. Rara vez podemos encontrar un hombre que sea feliz. La auténtica felicidad no es la ausencia de problemas. La auténtica felicidad es saber enfrentar y saber atender nuestros problemas. Solo cuando usted encarne a su ser, solo cuando usted logre la autorrealización íntima del ser, cuando usted despierte conciencia, elimine el ego, usted se acerca a la felicidad. Mientras tanto, los que estamos en este camino iniciático, tenemos que aprender poco a poco que resolver nuestros problemas es una forma de aprender a vivir con sabiduría, con ecuanimidad, con equilibrio. Para nosotros terminar este tema, recordemos también las enseñanzas del oso idiota. ¿Cuáles son las enseñanzas del oso idiota? El oso, primeramente, ante un problema, usted diría, tengo un deseo, y entonces, si ese deseo es muy fuerte, si para usted le parece que este deseo es importante, vale la pena, luche por él, luche por alcanzarlo, esfuércese, haga todo su mejor esfuerzo, entréguese de lleno, obténgalo. Pero si usted dice, no, es imposible, no me puedo casar con esta chica que me gusta, no puedo alcanzar ese empleo, es imposible,
Por más que he luchado y he luchado, no lo he alcanzado. Si usted considera que ese deseo es imposible de obtenerlo, entonces pase al segundo paso. Sustitúyalo. Perdón. Sustitúyalo. Si no es esa casa, la que tanto le gusta, sustitúyalo por otra. Si no es ese puesto de trabajo que a usted tanto le gusta, sustitúyalo por otro. Trate usted de hacer lo posible por sustituirlo. Puede ser que usted me responda y me diga, no, es que es insustituible. Por más que lo he tratado, esto es insustituible. Pasemos al tercer punto. Entonces, olvídelo. Si ha hecho todo lo posible por obtenerlo y es imposible, sustitúyalo. Si no puede sustituirlo, entonces olvídelo. Pero si usted dice, no, lo que pasa es que yo no quiero olvidarlo, lo que pasa es que quiero tenerlo conmigo, entonces la historia se llama la historia del oso idiota, porque usted realmente va a vivir apesadumbrado, melancólico, porque no lo va a lograr. Recuerde, si hablamos nosotros de problemas, hay una palabra que lo acompaña, la preocupación. La preocupación es un estado de identificación. Si usted se da cuenta, la preocupación tiende a contraer el cuerpo. La preocupación es un estado de identificación que pone un desorden en nuestro interior. Los 5 centros que hemos estudiado entran en una situación caótica, de confusión, y como consecuencia, el cuerpo se contrae. Usted frunce el ceño, está preocupado, los músculos de acá se fruncen, usted casi no respira, pierde la respiración rítmica, sus hombros caen y usted se refriega las manos y usted entonces se refriega, se contrae las manos, y usted está preocupado y todo el cuerpo se contracciona, se contrae, ya no respira. Esa es la preocupación. Es un estado psicológico de identificación y se acerca mucho al enojo, la rabia, la violencia. Ese estado de preocupación es lo opuesto a la alegría. En la alegría su cuerpo se expande, usted ensancha el pecho, es diferente. Con la preocupación diríamos que todas nuestras funciones entran en confusión y usted cae en un estado de inconsciencia completamente. La preocupación es la consecuencia de identificación. Esto, lógicamente, que es del ego, más el miedo, más la imaginación mecánica negativa. Estos 3 componentes son la causa de la preocupación. Identificación más miedo, más imaginación mecánica, igual preocupación. Diríamos que usted no piensa en los demás, usted ya no puede darse cuenta de lo que le rodea, usted entra únicamente a identificarse consigo mismo. Para salir de la identificación, primeramente, respire profundo, suelte los músculos, suelte el pecho, expanda los hombros y relaje la expresión del rostro, relaje los músculos del abdomen y usted comience a pensar en otras personas, en otras situaciones. Rompa esa identificación. Por eso hemos hablado de disolver la forma mental. Con la preocupación, lo único que le trae es que usted completamente cae en círculos viciosos. Y esos círculos viciosos son como una hemorragia. Usted pierde energía,
pierde mucha energía. Muy bien, para terminar entonces vamos a concluir diciendo que enfocar la vida como una escuela de desarrollo personal, integral, permanente, nos ayuda a ese despertar de conciencia que todos buscamos. Muchas gracias. Buenas tardes.